caso muy mediático ocurrido en 2002 en el que una niña de 14 años es secuestrada y violada durante 9 meses antes de ser rescatada por la policía. Elizabeth Ann Smart nació el 3 de noviembre de 1987 en Salt Lake City, Utah. En 2002, cuando tenía 14 años, fue secuestrada de su casa. Su secuestrador, Brian Michey, y su esposa, Wanda, mantuvieron cautiva a Elizabeth durante 9 meses antes de ser rescatada por las autoridades. La madre de Elizabeth, un día que estaba de compras, vio un hombre pidiendo limosna, le dio $5 y le preguntó si quería hacer algunas chapuzas en su casa. El hombre aceptó. Era Brian Mitchell. La madre, sin saberlo, había metido al demonio en su casa. La madrugada del 5 de junio de 2002, Elizabeth fue secuestrada a punta de cuchillo cuando se encontraba en su habitación. El padre esa noche no activó la alarma. Su hermana, que dormía en la misma habitación, tardó casi 2 horas en reaccionar y despertar a sus padres. El padre llamó al 911 a las 4 de la madrugada. Esa noche un hombre entró en su habitación y la despertó con un cuchillo en su garganta. Si no se iba con él, mataría a toda su familia. Su hermana, de 9 años, fue testigo. La llevaron a una casa de campo y fue obligada a contraer matrimonio con él mediante una ceremonia mormona. La obligaron a consumir drogas y alcohol. Brian Mitchell nació el 18 de octubre de 1953 en Salt Lake City, Utah, el tercero de 6 hijos. A los 16 años, Mitchell se exhibió ante una menor y fue enviado a un centro de detención juvenil. A los 19, se casó con Karen Minor, de 16 años, con quien tuvo 2 hijos. Tras el divorcio, Minor obtuvo la custodia de ambos niños, tras lo cual Mitchell huyó temporalmente con ellos a New Hampshire. Residió allí durante 2 años, uniéndose a una comunidad Hare Krishna. De vuelta a Salt Lake City, Mitchell tuvo 2 hijos más con su segunda esposa, Debbie. Se divorciaron en 1984. Una de las hijas de Debbie de su matrimonio anterior afirmaría más tarde que Mitchell había abusado sexualmente de ella durante 4 años. Se casó con Wanda Elaine, nacida el 6 de noviembre de 1945 en Salt Lake City, una divorciada de 40 años con 6 hijos. Una de sus hijas más tarde se referiría a ella como un monstruo. Mitchell comenzó a usar el nombre de Immanuel David Isaías, afirmando ser un profeta de Dios que tenía visiones. Wanda comenzó a usar el nombre de Epziba. Mitchell se presentaba con una imagen similar a la de Jesús, vistiendo túnicas y ropas blancas, y dejándose crecer la barba. Después del secuestro se dedicaron a recorrer la costa californiana. Mitchell, que decía tener revelaciones, la violaba hasta 4 veces al día. La tenían encadenada a un árbol. En 2002 se fueron a San Diego, California. El 14 de junio la policía arrestó al primer sospechoso en el caso, Richard Ritchie, de 48 años, que había trabajado en la casa de los Smart y les había robado joyas y dinero. El 24 de julio de 2002 una prima de Elizabeth, Olivia Wright, de 15 años, se había despertado cuando un hombre intentaba cortar el mosquitero de su ventana. Mitchell había decidido raptarla porque había escuchado a Elizabeth hablar de ella. El 30 de agosto el sospechoso detenido, Richard, murió en la cárcel por un ictus. Dale like y suscríbete. En enero de 2003, Mary Catherine y los otros 4 hermanos de Elizabeth son entrevistados por Jane Clayson, del programa 48 horas de la CBS. Poco después el programa Los Más Buscados de América, presentado por John Walsh, publica un retrato robot del secuestrador. A los pocos minutos de emitirse los hijastros de Mitchell lo identifican claramente con nombre y apellido. La persona es Brian Mitchell. Elizabeth convence a los secuestradores de volver a Salt Lake City, alegando que había sido una revelación. Brian la creyó. Emprendieron el regreso haciendo dedo. En la ciudad de Sandy, Utah, unos vecinos ven a Elizabeth y sus secuestradores caminando por la calle, sucios, y ellas llevaban velos. Nancy y Rudy Montoya llaman al 911. Poco después otra pareja, Anita y Alvin Dickerson, hacen lo mismo. El 12 de marzo de 2003 a la 1 de la tarde llegan los policías y rescatan a la adolescente y detienen a la pareja. El 16 de noviembre de 2009, 6 años después y tras debatir si eran o no imputables, Wanda se declara culpable. Mitchell fue juzgado por secuestro y violación. Los peritos psiquiátricos le diagnosticaron desórdenes de la personalidad, era antisocial y narcisista. Wanda fue sentenciada a 15 años. El 25 de mayo de 2011, Mitchell fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas.
En la actualidad Elizabeth es activista por la seguridad infantil y comentarista de ABC News. Y hasta aquí este caso, si te ha gustado, like y suscríbete.